Va. Muy buena tarde a todos. El día de hoy, bueno, pues estaremos compartiendo este webinar con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, que se celebró el pasado 4 de febrero a nivel mundial. Y es para nosotros un gusto recibir como ponente en esta ocasión a la doctora Vanessa Fuchs, quien se ha dado el espacio y la oportunidad de compartir con las personas que siguen nuestra página de Facebook. Doctora, antes que nada, pues darle la bienvenida. Muchísimas gracias por haber aceptado. Y bueno, pues me voy a permitir presentar brevemente en unas cuantas líneas el gran currículum de la doctora Vanessa, porque sin duda, bueno, pues es una persona ejemplar en el ámbito de la nutrición oncológica. La doctora Vanessa es médico y nutriólogo, egresada de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Iberoamericana. Cuenta con la maestría en investigación clínica en el Hospital General de Massachusetts y en la Universidad de Harvard-Boston, el doctorado en investigación en medicina de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Es la fundadora y jefe del Servicio de Nutrición Clínica del Hospital General de México e investigadora en ciencias médicas perteneciente al Sistema Nacional de Investigadores. Tiene más de 30 años de experiencia en el área de nutrición oncológica y bueno, pues también docente y presente en la formación de personal de salud
Doctora, nuevamente muchísimas gracias por haber aceptado esta participación. Esperamos que sea muy enriquecedora la experiencia para usted y por supuesto para las personas que nos siguen en la página de la licenciatura en nutrición de la Facultad de Medicina de la UAMX. Le dejamos el micrófono, doctora, no la hacemos esperar más a la audiencia. Muchísimas gracias. Perfecto, y muchísimas gracias por la invitación a compartirles a ustedes este webinar, que la verdad es que, bueno, el tema a mí me llama mucho la atención porque es un tema que es importante para los profesionales de la salud, pero también es importante que lo sepa público en general. Entonces, realmente nosotros, o sea, yo diseñé este webinar para que fuera muy fácil de comprender y que fuera muy fácil de, pues, en general de entender y bueno, pues cualquier duda, igual vamos a tener una mini sección de preguntas y respuestas. Entonces, yo espero que ya esté mi pantalla compartida vamos a empezar con obesidad y cáncer. ¿Por qué es tan importante este tema? Pues primero que nada, porque existen 4 grupos de enfermedades responsables de más del 80% del total de las muertes por enfermedades no transmisibles. Una de ellas, que es obviamente la número 1 y todavía sigue siendo la número 1, son las enfermedades cardiovasculares que pues quitan la vida de más de 17.7 millones de personas. Y en segundo lugar está el cáncer, que lamentablemente sigue cobrando vidas de más de 8.8 millones de personas. Fíjese, ya en tercer lugar están las enfermedades respiratorias, entre ellas el asma y el EPOC, pero también está la diabetes mellitus, que es una enfermedad que evidentemente está relacionada con cáncer, está relacionada con enfermedades cardiovasculares, pero ella por sí misma también cobra vidas y bastantes de por lo menos 1.6 millones de personas. ¿Qué pasa con el cáncer? Que se estima que los casos de cáncer a nivel mundial van a aumentar casi a 22 millones por año en las próximas décadas. Sea, de alguna manera algo está sucediendo que cada vez tenemos más cáncer en el mundo, pues puede ser también la longevidad, cada vez vivimos más, puede ser el tipo de alimentación, puede ser pues la capa de ozono, o sea, hay miles razones por las que esto puede llegar a incrementar, pero el hecho es que se está incrementando. Ahora, también ha cambiado estadísticamente el tipo de cáncer que vemos más frecuentemente, pues, o sea, a nivel mundial la prevalencia del cáncer de mama no era el primer lugar a principios del siglo, sino era el cervicouterino, por ejemplo, en las mujeres. Pero hoy es el cáncer de mama y hay razones por las que el cáncer de mama hoy en día es el número 1. Y estábamos hablando de diabetes, obesidad, etcétera. Vamos a hablar por qué la obesidad es tan importante en todo esto. Y si ustedes se dan cuenta aquí en esta gráfica, aquí se muestra la incidencia de cáncer de mama, pero aquí la mortalidad en cáncer de mama. Entonces, si se dan cuenta, hay algunos cánceres como es mama y próstata, que pues, son los de los más frecuentes en mujeres y en hombres, pero estos cánceres afortunadamente tienen mucha investigación de respaldo y hoy en día la mortalidad no es tan alta comparado, por ejemplo, vean el cáncer de pulmón, que ya es la tercera causa de muerte. Si ustedes se dan cuenta, la incidencia y la mortalidad es parecida. Entonces quiere decir que pues no se ha logrado pues eliminar ese tipo de cáncer, y vean lo que sucede con cáncer de estómago, vean lo que sucede con cáncer hepático, vean lo que sucede con cáncer de esófago. O sea, y miren, páncreas está casi parejito. O sea, la incidencia no es tanta, pero cuando te da, vean la mortalidad, es casi es una sentencia. Lo que no sucede con mama, lo que no sucede con próstata hoy en día. Entonces, al sabiendas de cuáles son los cánceres más frecuentes, tenemos el de mama. El segundo lugar en ambos sexos es el de colon y recto. Y en tercer lugar es próstata, evidentemente en hombres. Y el cuarto lugar ya es el cáncer cervicouterino. ¿En qué se relacionan este tipo de cánceres con lo que estamos viviendo hoy en día? Y la respuesta es la obesidad y el sobrepeso. ¿Existe una gran relación entre factores nutricionales y el cáncer? Definitivamente sí. ¿En qué? Porque tenemos los dos extremos, que cada vez hay menos desnutrición y más sobrepeso y obesidad. Pero si se dan cuenta, hay evidencia de tumores, que estamos hablando ya de la parte histológica,
Se sabe que algunos tumores son más agresivos en caso de desnutrición en el paciente, como es el caso de pulmón, colorectal, cabeza y cuello, estómago y esófago. Pero en el caso de pacientes con sobrepeso y obesidad, hay mayor agresividad de manera histológica en tumores de mama y de próstata. Es decir, que si yo tengo una buena composición corporal y me da un cáncer de mama, pues voy a tener menos agresivo ese tumor que si aparte tengo obesidad y sobrepeso al mismo tiempo que el de próstata. Y bueno, pues obviamente los hábitos de alimentación se asocian a un riesgo de presentar el cáncer, porque tanto la desnutrición como la obesidad son de alguna manera condiciones que se ven implicadas según el estado nutricional que uno tiene y obviamente esto depende de cómo se alimenta la persona, ¿no? ¿Qué pasa con la obesidad hoy en día? Pues la obesidad es una epidemia. O sea, realmente, si ustedes se dan cuenta, por lo menos en nuestro país, estamos hablando de sobrepeso y obesidad un 70-75%, ¿correcto? ¿Y qué sucede? Que es una epidemia porque pues, es más de la mitad de la población que ya padece esto en países como México, Estados Unidos. Es a nivel mundial, también India, también otros países están padeciendo, pero no como México, Estados Unidos. Y bueno, hay países donde tienen mucho menos como Argentina, o mucho menos como Francia, porque pues también es una población que se alimenta muy diferente a lo que nos alimentamos nosotros. Yo tengo varios pacientes argentinos que me dicen, no, no puedo creer cómo comen en México. Es que yo no puedo creer cómo pueden comer una sopa y luego un guisado y luego, o sea, me dice, para nosotros es completamente fuera de esto. Luego desayunan guisado y huevo y dicen, nosotros cenamos un pedacito de pan con queso y es nuestro desayuno, ¿no? Si ven, son hábitos muy diferentes dependiendo de los países. Pero ¿qué sucede con nuestro país? Que pues sí, definitivamente tenemos un problema grave de esto y por lo tanto también tenemos una incidencia de cáncer importante. Y pues sabemos que las asociaciones entre sobrepeso y obesidad pues es un mayor riesgo a varios tipos de cáncer, casualmente los más frecuentes. Y pues, como ven, la OMS estimó, de hecho, desde el 2014, que más de 1.900 millones de adultos mayores a 18 años van a tener sobrepeso y sin hablar de los niños, que México es el primer lugar en obesidad infantil. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, significa obesidad. No estoy hablando nada más de peso alto, estoy hablando de obesidad. ¿Qué significa obesidad? Es la acumulación excesiva de masa grasa. Esto es una enfermedad, sí, sí lo es. Es una enfermedad crónica, obviamente, no transmisible y es multifactorial. No digo que es exclusivo de la alimentación, pero en un gran porcentaje de los casos sí es por alimentación. Y es altamente prevalente a nivel mundial, pero hay países en donde es más prevalente, como en México. Y aumenta significativamente diferentes riesgos a la salud. Como antecedentes tenemos, por ejemplo, que en 1930, pues consideraban que un consumo excesivo estaba relacionado a desarrollo de cáncer, pero no habían estudios concluyentes porque tampoco había demasiada, digamos, demasiada preocupación por esta situación porque número uno, no había tanto cáncer y número dos, tampoco habían obesos, tantos obesos por lo menos, ¿no? Y en 1997 ya el World Cancer Research Fund publicó un reporte en donde existe ya más estudios que, digamos, le atribuyen como causa-efecto a la dieta y el cáncer basado en consensos de muchos expertos. Y en 2002, esta Agencia Internacional contra la Investigación contra el Cáncer tiene o es basado en la prevención de cáncer, basado en el control de peso y actividad física. Entonces, sabemos que existen otros factores, como les digo, no necesariamente es por solo la alimentación. O sea, también hay factores genéticos o una predisposición genética que es un hecho, es cierto, de obesidad y sobrepeso, pero hay muchísimos factores ambientales que pueden o no generar que estos genes se enciendan o que estos genes no se enciendan o se expresen o no se expresen. Entonces, de alguna manera, también tiene mucho que ver esta epigenética o factores ambientales que están suscitando esta situación. Y bueno, la otra explicación que suena muy cruda, pero pues es la verdad, es la diferencia entre el gasto energético y el consumo dietético, que es un balance. Si tenemos más
consumo dietético que gasto energético, pues vamos a tener un balance energético positivo que, como no hay cómo usarse, se va a acabar acumulando. Esta es la fisiopatología de la obesidad, o sea, como ven en este esquemita está muy interesante porque habla de, bueno, exceso de energía, o sea, refresquitos, comida frita, comida rápida, obviamente falta de actividad física, que sabemos perfectamente bien que cada vez estamos mucho más sedentarios. Todo esto hace que se acumule el tejido adiposo y una vez que se acumula el tejido adiposo, este produce resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina incrementa el IGF-1 y la activación del receptor y esto obviamente ocasiona carcinogénesis. Pero también pueden ser otros mecanismos también, la hiperglicemia, otros mecanismos que tienen que ver con hiperglicemia, que es el estrés oxidativo. También la hiperinsulinemia causa aumento de la inflamación y las citoquinas. También causa exceso de estrógenos, porque acuérdense que los estrógenos vienen pues, de moléculas que son moléculas, digamos, lipídicas, y estos estrógenos, que cuando hay demasiada grasa se hacen demasiado, y los estrógenos que están, digamos, completamente, estos estrógenos que están afectando las glándulas mamarias, que de por sí ya tienen la predisposición a lo mejor de expresar un gen de cáncer, pues van a tener mayor posibilidad de hacerlo. Entonces, tenemos como punto número 1 hábitos dietéticos inadecuados y disponibilidad de alimentos densamente energéticos que cada vez hay más en el mercado. 2, un estilo de vida sedentario. 3, una alteración en los mecanismos hormonales y metabólicos que tiene que ver con cuestiones neuroendocrinas, gastrointestinales, falta de control del apetito y gasto energético deficiente. Y bueno, pues como ven, la OMS está estimando 1.97 billones de adultos y 338 millones de niños con sobrepeso y obesidad hoy en día a nivel mundial, que no es cualquier cifra. Ahora, ¿cómo se clasifica esto? Pues antes se clasificaba con esta clasificación, que todavía en algún punto se usa, pero hablan que el peso normal lleva un índice de masa corporal, que como ustedes ya saben es una relación entre el peso entre la estatura al cuadrado, que me habla de simplemente una relación, y lo clasifica entre 18.5 y 24.9 como normal, sobrepeso 25 a 29, obesidad grado 1, 2 y 3. Sin embargo, esto nada más toma en cuenta el peso y la talla, y como se los dije, la definición de obesidad no es exceso de peso, porque yo puedo tener uno de estos jugadores de fútbol americano que tiene exceso de peso, pero lo que tiene es exceso de masa muscular, y entonces su peso va a ser mayor, pero no implica que sea obeso. Y si yo lo clasifico aquí, van a salir muchos obesos y no son obesos. Por lo tanto, la clasificación ahorita deriva del porcentaje de grasa corporal y de la distribución de grasa corporal, que también se ha correlacionado con ciertas enfermedades, como es la enfermedad cardiovascular, cuando la distribución de grasa es más tipo hombre. Y bueno, sabemos que el tejido adiposo antes pensábamos que nada más servía como para pues protegernos si nos caemos, protegernos del frío y pues que no servía para nada más, pero ahora sabemos que es un órgano inerte y que participa en muchísimos procesos metabólicos, endocrinos, inmunológicos e inflamatorios. Y sabemos que cuando hay una inflamación crónica, el riesgo de que haya alguna mutación en el DNA de una célula es más grande y por lo tanto, cuando hay esta mutación, pues la célula puede comportarse como una célula de cáncer y empezar a crecer con este tipo de mutaciones, y así es como se genera un cáncer. Entonces sabemos que hay algunas adipoquinas que están secretadas por este tejido adiposo, como es la leptina, la adiponectina, y entre ellas, fíjense, las interleucinas, como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1, 6, etcétera. Factor endotelial de crecimiento, el factor de crecimiento endotelial, que sabemos que este factor de crecimiento va a estimular la génesis de vasos sanguíneos o la angiogénesis, que tiene que ver también con la generación de metástasis, en el caso de que pues, pacientes ya padezcan el cáncer, y otras, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, todas estas hormonas son pro o antiinflamatorias. Y pues la obesidad tiene un factor de riesgo de otras enfermedades, sí, principalmente diabetes, hipertensión,
dislipidemia, resistencia a la insulina y evidentemente cáncer. Y pues como ven, otras muchas enfermedades están relacionadas con la obesidad. Otra también es la obesidad versus tabaco, o sea, qué tanto el tabaco estaba generando cáncer, porque acuérdense, en la época de los 70 todo el mundo fumaba en todos lados, o sea, había gente que estaba en programas de televisión y seguía fumando en los noticieros, o pues ibas a las oficinas y todo el mundo fumaba, pues no se prohibía eso todavía. Pero si se dan cuenta, de los 70 a los 2020, pues ha reducido muchísimo la gente que fuma tabaco. Bueno, ahorita ya se sustituyó por vaping y otras cosas, pero realmente la parte del cigarrillo bajó muchísimo, pero fíjense la obesidad en los 70 y vean la obesidad ahorita. Entonces, la obesidad versus el tabaco, pues sí, quitamos algunos factores de riesgo que están relacionados con el tabaco, pero estamos aumentando factores de riesgo relacionados con la obesidad y finalmente las dos también tienen riesgos de desarrollar cáncer. Ahora, ¿cuáles son los tipos de cáncer asociados a sobrepeso y obesidad? Aquí los tienen. Muchísimo. Se sabe que existe una relación entre, pues, desde cáncer de tiroides, de mama, obviamente muchísimo, de hígado, de vejiga, de estómago, de páncreas, de colorectal, ovario, endometrio. El endometrio es muy importante, este tipo de cáncer en mujeres obesas, por esta cuestión que les decía de los estrógenos, de esófago, mielomas incluso. Entonces hay que tener en cuenta que hay muchos tipos de cáncer y no nada más los típicos, ¿no? Y bueno, pues tenemos evidencia que es probable y evidencia que es convincente, pero fíjense en la convincente, o sea, la obesidad tiene mayor riesgo a cáncer colorectal, a cáncer de mama, principalmente en mujeres posmenopáusicas, que normalmente son cánceres de tipo hormonal. Claro que el cáncer endometrial tiene mucho que ver, pero también cáncer renal, también cáncer esofágico o adenocarcinoma de esófago, cáncer de páncreas y cáncer hepático. Y también hay indicios de que algunos otros también están relacionados con la obesidad. Entonces, como vemos en esta gráfica, pues la obesidad tiene que ver con un incremento de riesgo en cáncer de esófago, cáncer colorectal, pancreático, y eso es evidencia convincente, cáncer de riñón, endometrio y mama. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues la prevención, ¿no? Porque sabemos que un índice de masa corporal mayor a 30, considerando otra vez, como les digo, que sí sea obeso el paciente o que tenga exceso de grasa corporal, incrementa hasta un 20% el riesgo de cáncer colorectal en comparación con individuos entre IMC que tengan de 20 a 25. Entonces quiere decir que está el riesgo bastante incrementado. Y fíjense, aquí esta grafiquita me gustó porque existen algunos alimentos que estamos convencidos de que pueden incrementar el riesgo a cáncer. Y entre ellos son tener exceso de grasa corporal, bebidas alcohólicas, pues también aflatoxinas. Sabemos que son algunas toxinas que están en el maíz y las aflatoxinas incrementan el riesgo de hepatocarcinoma, eh, pues ganar peso después de la menopausia, como cáncer de mama, factor de riesgo, algunos otros factores de riesgo de cáncer de pulmón. Carnes procesadas se ha correlacionado con un riesgo mayor de cáncer colorectal y azúcares que pues propician la ganancia de peso. Y aquí hay unos que teóricamente ayudan a prevenir, y fíjense, aquí está los productos lácteos, y eso se debe normalmente a la vitamina D. ¿Por qué el cáncer de mama pues de alguna manera se correlaciona con un mayor riesgo cuando la persona es obesa? Porque la grasa visceral se identifica como un factor de riesgo independiente para cáncer de mama. Entonces, o sea, si yo soy muy obesa, pero realmente mi distribución de grasas hacia las piernas y digamos los glúteos y todo eso, pues no me va a afectar el cáncer de mama, pero si mi distribución es central, pues sí.
¿Qué otros factores de riesgo para cáncer? Pues el alcohol en exceso es un factor de riesgo principalmente para cáncer de boca, cáncer de laringe, en general cáncer de cabeza y cuello. Diabetes mellitus e hiperglicemias también. Saben que las hiperglicemias de manera crónica también es un factor de riesgo. Consumo de carnes rojas y procesadas en exceso. No es porque una vez al mes alguien me invitó a un barbecue y me comí un chorizo, o sea, eso no, pero es algo como, o sea, que sea algo frecuente y obviamente el estrés oxidativo. Entonces aquí viene con qué se relaciona el exceso de consumo de salchichones y de carnes procesadas con colon y recto, probable con estómago, pero todavía no está muy definido estómago, colorectal sí. Y bueno, hay un nivel convincente de evidencia que el consumo en exceso de este tipo de carnes puede ocasionar un mayor riesgo de cáncer colorectal y lo que ellos dicen es que un consumo superior a 140 gramos todos los días de este tipo de carnes puede incrementar el riesgo de un 30 a un 50% de padecer este tipo de cáncer. El alcohol. El alcohol en exceso se relaciona con cáncer de boca, o sea, cáncer de oral y de cavidad oral, laringe y faringe, o sea, cánceres de cabeza y cuello y cáncer de esófago. Y el cáncer de colon y recto también está relacionado a el exceso de alcohol, así como el cáncer de mama, también obviamente el cáncer hepático o el hepatocarcinoma, pero no está 100% convencido. Lo que sí es el cáncer de mama, sí se incrementa con consumo excesivo de alcohol. Ahora, ¿qué han hecho a nivel mundial? Pues esto es británico. Los británicos todo el tiempo desayunan puros de estos salchichones y carnes frías y carnes procesadas. Entonces ellos hicieron esta, digamos, el Cancer Research de Reino Unido, hicieron esta gráfica en donde dice, a ver, causas de cáncer, grupo uno es altamente probable que cause cáncer, como es el tocino, las salchichas, el salami, todo esto es grupo uno. Grupo 2 que es probable, es el cordero, el puerco y la vaca, o sea, digamos, carne de res, carne de cerdo. Esto no incluye el pollo ni el pescado. Y ya después, ya son menos realmente, pero estas son las dos que ellos ponen como, por favor, no las consume seguido, ¿no? ¿Y por qué? Porque tienen aminas heterocíclicas, hidrocarburos aromáticos policíclicos y compuestos nitrosos, grupo M, también el hierro M, que puede ser muy bueno para ciertas cosas, pero como ven en exceso se ha relacionado con mayores incidencias de cáncer. Y aquí viene, se ha comprobado que la carne procesada puede ser carcinogénica para los seres humanos y que la carne roja es probablemente carcinogénica también para personas, por eso se clasifica en 2A, que les digo, eso excluye el pollo y excluye el pescado. Ahora, hablando de diabetes, ¿por qué la diabetes aumenta el riesgo de cáncer? Pues aquí tienen bastantes evidencias en estos metaanálisis en donde habla que en mujeres con diabetes existe un mayor riesgo de ciertos tipos de cáncer. Particularmente aquí están hablando de mama, pero si ustedes ven, o sea, una mujer obesa con cáncer de mama y ya posmenopáusica tiene un alto riesgo de desarrollar cáncer de mama. Y hay otros riesgos, como les digo, que se han encontrado en años recientes, como es el riesgo de tener pólipos, que pues nadie se está haciendo, pues por eso se recomiendan a veces las colonoscopías diagnósticas, pero si es que hay algún tipo de pólipo que pudiera convertirse en adenoma, pues el hecho de hacer poca actividad física, tomar bajos niveles o tener bajos niveles de vitamina D, no tomar omega 3, no tomar suficiente calcio, no tomar suficiente folato, pues puede ser también otros factores de riesgo adicionales para cáncer colorectal. ¿Cómo se pueden disminuir estos riesgos? Pues así. ¿Cómo? Desde la lactancia, que se ha demostrado disminuir riesgo de cáncer de mama, hasta varios alimentos que contienen isoflavoides, como carotenoides, como el pescado, como retinol incluso, como los granos, o sea, para prevenir cáncer colorectal y la ganancia de peso, desde el consumo de vitamina D, desde incrementar la actividad física, desde, pues todos estos que les estoy mostrando aquí, hasta el café. Ojo con el café, ¿eh? El café también puede ser un factor de riesgo para reducir
el cáncer eventualmente. Y bueno, el consumo de frutas y verduras y fibra, pues son antioxidantes y como ven, se ha comprobado como convincente que el consumo de antioxidantes, particularmente de fibra dietética, es convincente para dar un enunciado que diga que puede reducir cáncer colorectal. Cáncer gástrico probable, igual las frutas y algunos vegetales, igual que cáncer de cabeza y cuello, cáncer de nasofaringe y cáncer de mama, también posiblemente la fibra se relacione. La fibra, hablando de la fibra, ¿cuál es el contenido o la cantidad de fibra recomendada? De 21 a 38 gramos al día, que difícilmente alguien lo toma porque ya hemos hecho varias encuestas y vemos que pues la población general en México está comiendo entre 10 y 12 gramos al día. Y pues quiere decir que si yo consumo esta cantidad, voy a tener hasta 25% de menos riesgo de desarrollar un cáncer colorectal. Otros antioxidantes como es el aguacate, el té verde, el chocolate, o sea, hablo de la epicatequina que contiene el cacao, frutos secos, etcétera, son ricos en antioxidantes, selenio, zinc, magnesio, vitaminas A, E y C, y estas propiedades pueden ser también protectoras. La fibra dietética, como les digo, también es un papel protector contra el cáncer dependiente de hormonas, cáncer de mama a través de la reducción en la concentración de hormonas esteroideas circulantes. Y aquí estoy hablando de nutrición y prevención de cáncer de mama, insisto, como es el más frecuente, pues hablando de un consumo adecuado de frutas, verduras, carotenos, y bueno, tratar de evitar el alcohol lo más posible, la carne roja, que sea pocas veces por semana, grasa total o grasas saturadas animales, y también reducir el peso corporal o más bien reducir nuestro grasa corporal. Y otra cosa que nos puede ayudar a prevenir, y ya está comprobado convincentemente, de reducir el cáncer de mama es la actividad física, que obviamente a su vez nos ayuda a reducir la grasa corporal y a su vez nos ayuda a prevenir el riesgo de estos tres cánceres que es endometrio, mama, pulmón y colon. ¿Qué pasa con las bebidas? No estamos hablando nada más de las bebidas carbonatadas, como son los refrescos, sino también los jugos de manera concentrada que tienen demasiados excesos de azúcar, pues estos excesos de azúcar se convierten en grasas dentro de nuestro cuerpo y estas grasas también se asocian a incrementar el riesgo de cáncer. Y como ven, se ha aumentado pues, la cantidad de estas bebidas azucaradas que se toman y nuestro país es de los consumidores mundiales más importantes en bebidas azucaradas. Estos son los principales mecanismos que ya les expliqué, la hiperinsulinemia, que la hiperinsulinemia tiene efectos celulares antiapoptosis y acuérdense que cuando una célula es muy vieja y no se muere, puede tener cambios proliferativos que ocasionen un cáncer y la producción anormal de tejido adiposo y producción de citoquinas que a su vez pueden ocasionar un daño a nivel DNA. La inflamación sistémica es un daño al DNA y hormonas sexuales cuando ya no deberían de haber, que este tejido adiposo las está produciendo como el estradiol y la testosterona en etapas en donde ya no deberían de estar circulando, pues pueden estimular a glándulas como es la próstata o la mama para que formen tumores. ¿La obesidad y el cáncer es una hipótesis o existe una causa? Pues aquí está, la resistencia a la insulina, el glucagón, la leptina, el metabolismo de los ácidos grasos y las adipoquinas traen inflamación crónica y como ya les platiqué, la inflamación crónica puede traer a su vez la génesis de un tumor, o sea, de un cáncer. Y si queremos analizar el mecanismo más molecular, que no sé si venga al caso aquí, pero en términos generales, solo quiero que sepan que está estudiado. Entonces, se sabe hasta de dónde viene y qué mecanismo molecular tiene que ver con la formación de estas citoquinas y la inflamación y cómo estas a su vez pueden alterar este tipo de genes para que se forme un tumor. Ahora, ¿qué pasa con la gente mayor a 40, mayor a 45? Bueno, pues ahí depende mucho, porque obviamente el riesgo de cáncer aumenta con la edad, pero depende mucho de qué tan obeso o no obeso seamos. Entonces, ustedes ven una persona que ya tiene más de 40, 45 años,
pero que no tiene sobrepeso, tiene un riesgo igual que los jóvenes. Pero si una persona sí tiene después de la menopausia, tiene el doble de peso. Y si sigue con el sobrepeso, pues va a tener todavía más riesgo a desarrollar un cáncer. Bueno, entonces, ¿cuáles son las diversidades del estado nutricio? Bueno, tenemos los obesos contra el peso normal, tenemos los obesos contra el riesgo de recurrencia de este tipo de tumores, contra el peso normal, y este concepto que es obesidad sarcopénica, que quiere decir que el paciente es obeso, pero tiene poca masa muscular, y es el de peor pronóstico para todos y el de mayor mortalidad. Entonces, igual, aunque tengamos un paciente con sobrepeso, tenemos que favorecer que no pierda músculo. Entonces, aquí mi mensaje para todos ustedes es que no es que, ay, tiene sus reservas y como tiene sobrepeso, ahorita que tiene cáncer, pues vamos a darle que si no coma, que no coma, porque pues tiene que perder grasa. Pues no pierde grasa, pierde músculo y les va peor. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven, el IMC, según el tipo de cáncer, me gusta esto porque ustedes ven que cáncer de próstata y cáncer de mama normalmente tienen a la gente más obesa, igual que el cáncer de endometrio. Pero el pulmón es mitad y mitad, colorectal también hay mucho obeso. Pero si se dan cuenta, en otros cánceres como esófago, estómago, no son particularmente los obesos. Aquí los que más les da son a los que están bien nutridos o mal nutridos. Pero, pues si se dan cuenta, para que te dé un cáncer de próstata si estás desnutrido, pues casi no hay, ¿no? Entonces, la obesidad está más prevalente en mama, próstata, pulmón y colorectal. ¿Y cuáles les dije que eran los más frecuentes de todos los cánceres? Estos: mama, próstata, pulmón y colorectal. Cáncer de colon y obesidad, aquí hay más evidencia que muestra que estas interleucinas tienen una relación entre pues el desarrollo de cáncer colorectal y estos pacientes que son normalmente vasobesos. Cáncer de esófago, ¿por qué da más cáncer de esófago en pacientes obesos? Porque muchos de los pacientes obesos tienen problemas de reflujo y sabemos que un reflujo constante puede dar esófago de Barrett y el esófago de Barrett puede dar cáncer. Por lo tanto, ¿cuál es nuestro objetivo de la terapia nutricional que posteó o puso su posición la academia en un paper que es un position paper de ellos? Dijeron que el tratamiento de la obesidad requiere una adopción y mantenimiento de conductas del estilo de vida que contribuyen a una dieta saludable y promoción de actividad física. Y estas conductas también son influidas por numerosos factores, por lo que la intervención debe de incorporar un modelo socioecológico integral para abordar todos los factores que tengan para que sea una intervención exitosa, porque no es fácil cambiar esto en la persona. Entonces, Estados Unidos y el American Institute for Cancer Research desarrolló este iconograma en donde dice, a ver, ¿quieres prevenir el cáncer? Tienes que seguir estos principios. 1, tener un peso adecuado para ti, no obesidad, no sobrepeso. 2, hacer actividad física regularmente. 3, comer una dieta rica en granos, en vegetales, en pues frijoles, frutas. Dejar de comer alimentos rápidos, procesados, que son altos en grasas, en azúcares o en almidones. Limitar el consumo de carne procesada y carne roja. Limitar el consumo de bebidas azucaradas. Limitar el consumo de alcohol. No estar tomando suplementos para prevenir el cáncer. Si es posible, dar lactancia materna. Y después del diagnóstico de cáncer, tenemos que seguir recomendaciones de alguien especialista en nutrición oncológica para que el paciente no pierda mucha masa muscular ni peso. Y esto, pues son
otros anuncios de la población en donde dice, bueno, hay que proveer ambientes saludables. ¿Qué quiere decir? Bueno, que esto es en un mundo ideal, que tú puedas caminar a tu trabajo, que bueno, que pues haya pues la parte de los empaques y que hayan estas etiquetas que nos avisen y nos den mensajes a la población, que eso ya lo hicieron en México, políticas fiscales, que también lo están haciendo en México, poniendo más impuestos para los refrescos y esas cosas, incentivos comunitarios, pues este tipo de diseño urbano en donde todo quede cerca, puedas ir en bicicleta y pues no asalten ni nada, cosa que podría pues, funcionar en Dinamarca, pero aquí pues no. Y bueno, sistemas de cambio, cambios en la conducta, o sea, dar consejos dietéticos de educación y pues también educación en las escuelas y todo este tipo de cosas para favorecer los cambios conductuales. Tratar de evitar alimentos ricos en azúcares, la carne procesada, limitar la carne roja, el exceso de sal, incrementar frutas, verduras, leguminosas que a final de cuentas son más baratas, mantener un peso saludable para cada quien, actividad física por lo menos 1 hora de intensidad moderada, por lo menos 3, 4 veces por semana, evitar el alcohol y el cigarro. Como conclusión, la obesidad sigue siendo un problema súper importante a nivel mundial, pero muy particularmente en nuestro país. Hay suficiente evidencia de que es un factor de riesgo para el desarrollo de algunos cánceres, no de todos. No, nunca mencioné melanoma, nunca mencioné osteosarcomas, o sea, de algunos, pero sí de los más frecuentes. Y la falta de control de este problema puede tener consecuencias muy graves para la salud y para la economía del país. Y una buena alimentación con buenos hábitos desde la edad temprana son claves para la prevención de esta situación. Muchísimas gracias por su atención y quedo abierta a algunas preguntas que puedan surgir. Pues doctora, agradecerle la excelente participación que nos ha compartido. Sin duda alguna, bueno, la obesidad se convierte ya desde hace algunos años la epidemia y creemos aquí que, pues bueno, siempre estamos apostándole a la prevención. Es muy notable, ¿verdad? Estas deshonrosas cifras que tenemos en nuestro país a partir de la ENSANUD y cómo vemos que hoy en día, bueno, pues la obesidad infantil estamos en los primeros lugares y que estamos ya incluso, ¿no? Sobrepasando, pues, a países detonadores de la enfermedad como lo es Estados Unidos. Entonces, aquí un comentario de la maestra Diana Yolanda Reyes, que dice, doctora Fuch, un gusto como siempre escucharla. Muchas felicidades. Gracias, Yolanda. Te mando saludos también desde aquí. Dianita. Gracias. Y bueno, yo tendría una pregunta en relación con esta iniciativa de la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, en la cual, bueno, pues ya los centros educativos van a estar libres de alimentos ultraprocesados que ya entran en vigor a finales del mes de marzo. No sé qué opinión le pueda dejar este tipo de iniciativas a nivel de las políticas alimentarias y de una directriz para abordar la obesidad en nuestro país. Pues mira, yo creo que por una parte ya trataron de hacerlo previamente y lo que sucedía es que se volvía un mercado negro de muchos niños empezando a vender botanitas y eso en sus mochilas para que tuvieran acceso los niños. Entonces, de hecho ya hicieron varias, bajaron el tamaño de las botanas, ya no son como las bolsas que eran antes, ya son bolsitas chiquitas, o sea, ya han hecho varias. Pero yo pienso que todo está en la educación. O sea, nadie dice que no pueden comer papas, pero la cantidad de las papas que comen o la cantidad de refresco que come, pues viene de la casa. Entonces, si tú forzas a los niños a que, ok, en la escuela no va a haber botanas, pero se las mandan de lunch, pues sí, sí, sí me entienden. Por más que aquí en las escuelas pidan, por favor, manden lunch saludable, si los papás no saben qué es un lunch saludable y el niño no aprendió qué es un lunch saludable, pues por más que en la escuela no lo vendan, lo va a tener. De alguna u otra forma, con mercado negro, intraescolar de bebidas y de cosas, porque sí lo vimos cuando intentaron hacerlo. Había niños vendiendo sus papas en la escuela o afuera, en los puestitos de afuera, que ya no es dentro de la escuela y los venden, entonces salen, los compran y los traen. O sea, creo que puede ser una buena iniciativa, pero creo que hay mucho más que se puede hacer que eso.
Sí, muchísimas gracias. Igual, ¿no? Cuando hicieron o trataron de modificar a partir de la industria alimentaria las porciones, que los Ujú. niños, bueno, pues a lo mejor se comían un paquete de 190 gramos y cuando les presentaron el de 35, pues se comían tres, ¿no? Entonces, al final, Sí, pues todo recae justamente en la educación. Tenemos un par de preguntas, si me permite, doctora. Damián sí. Hernández nos pregunta, dice, buenas tardes, tengo una pregunta. ¿Qué implicaciones podría generar el padecimiento de obesidad en patrones epigenéticos de los pacientes? Pues exactamente lo que hablé en toda esta plática. O sea, realmente la parte epigenética es esta parte que nosotros estamos haciendo que está influyendo en algunos de nuestros genes para que se expresen o no se expresen. Entonces, yo sí siento y sí creo y sí lo he visto y sí lo he leído, que hay algunas modulaciones epigenéticas que podemos hacer para mejorar esta situación, pero creo que falta mucha investigación al respecto porque es muy complejo. O sea, no sabemos si una combinación de una sustancia y otra potencia o reduce. O sea, hay un mundo de cosas que podemos estudiar en esta parte epigenética y creo que es un mundo que apenas está surgiendo, incluso en oncología, para todos los que nos dedicamos a oncología, cada vez son más específicas las terapias. Si se dan cuenta, ahora dicen, ah, tienes cáncer de mama. Espérate. Quiero ver qué estirpe molecular, porque para cada estirpe molecular hay un tratamiento distinto. Y así está pasando con muchos pacientes. Ahora le vamos a sacar una biopsia, unas laminillas y las mandamos a hacer el Oncotype para ver si necesita quimio o no, porque ya no le voy a dar quimio parejo a todos, ¿no? Voy a ver si realmente vale, o sea, vale la pena o no, o qué tipo de quimio. Así va a ser eventualmente la parte nutricional. Yo sí creo que pues cada quien tiene una genética distinta y siento que cada quien va a reaccionar distinto hacia cierto alimento, porque aparte muchos de los alimentos, bueno, casi todos los, o sea, de hecho todos los alimentos que consumimos finalmente son sustancias químicas que están ejerciendo cierta acción en nuestro organismo. Entonces, cuando nosotros logremos comprender el efecto de cada uno de ellos sobre una célula generadora de cáncer o sobre una célula que ya tiene cáncer, es cuando pues quizás podríamos hacer una terapia blanco para, o sea, nutricional blanco para cierto tipo de enfermedades que todavía no existen. Muchas gracias, doctora. Diana Yolanda nos pregunta que, bueno, dice, tal vez es trillada la pregunta, pero sigue pasando. ¿Cómo se aborda a los pacientes que llegan a la consulta con múltiples restricciones, incluso por el propio personal de salud? Sí, es un problema. Yo no sé por qué les encanta restringir los lácteos. Eso es lo primero que restringen, no sé, es como increíble. Y yo le he preguntado a varios gastos, ¿pero por qué? Porque hay que restringirlos. ¿Pero por qué? Pues porque hay que restringir. Sí, pero no, o sea, ni siquiera me da una explicación lógica de por qué. Entonces, sí, efectivamente, y más en oncología, que empiezan a restringir mil cosas y lo único que logran es que el paciente baje de peso y pierda músculo. Entonces, y de hecho justo ayer tuve una consulta así y una paciente me decía, es que fui con un nutriólogo en un estado de la República que no quiero mencionar y entonces me dijo que no podía esto, no podía esto, no podía, entonces pues quité muchísimas cosas y ahí es donde empecé a bajar de peso. Y yo dije, bueno, pues si ya de por sí la pobre mujer tiene un cáncer recurrente y le restringe todo y entonces ya bajó de peso, 10 kilos en 2, 3, menos de 3 meses, pues también el profesional de la salud que teóricamente se dedica a la nutrición y que la verdad desconoció absolutamente la enfermedad que tenía la paciente y todavía le dijo que tenía que bajar 4 más. Yo no lo podía creer, es una paciente oncológica, ¿no? Entonces digo, perdón, pero incluso creo que hace falta más educación en las escuelas de nutrición sobre que no te puedes meter en todos los campos, porque esta paciente no era para bajar de peso, esta paciente era porque es una paciente oncológica. Tú lo que necesitas es mantener el peso y tratar de que no pierda, porque evidentemente lo que va a perder es músculo. Entonces, no es nada más la lucha contra médicos, tenemos también lucha contra otros nutriólogos que a lo mejor no entienden estas enfermedades oncológicas y piensan que todo el mundo debe de bajar de peso. Y eso no está bien. Entonces sí, Yolanda, Dianita, es muy, muy, muy difícil esto, pero pues uno tiene que tener los argumentos en la mano para que cuando venga un paciente con este tipo de cosas, digo, lo menos que queremos decir, no, lo que le dijo la otra nutrióloga no tiene nada que ver, pero sí decirle, mire,
Yo, en particular, considero que uno no debe de perder peso y no debe tener hambre en este tipo de enfermedades. A mí lo que me interesa es que usted preserve el músculo y se decía, porque la señora ya no se podía ni mover, estaba sumamente débil, porque siguió al pie de la letra esto, y con las quimios y con las radios. Entonces, pues aquí es básicamente, bueno, pruebe esto y vemos cómo se siente. Y le prometo que en 2 semanas me va a decir que se siente diferente. Pues evidentemente eso pasa seguido. Entonces ellos mismos se dan cuenta, no son tontos los pacientes, se dan cuenta. Pero sí es algo que tenemos que lidiar todos los días. Y lo mejor es con la evidencia en la mano. Sí, ese es algo que siempre nosotros, por ejemplo, desde la formación de futuros nutriólogos, hacemos el énfasis, ¿no? Que es tan amplio el campo de la nutrición que no podemos ser todólogos. Tenemos que especializarnos y enfocarnos y con ese compromiso actualizarnos, ¿no? Y como bien dice, con evidencia en mano, pues dar esas modificaciones a las recomendaciones sin ánimo de echar abajo el argumento de otro profesional de la salud, ¿verdad? Gracias. Gracias, doctora. Sandra Ávila nos dice si podría comentar un poco más sobre la evidencia del consumo de café. Me imagino que es en relación con cáncer. Sí, No sé si ajá, nos pudiera sí. apoyar. Mira, el café tiene varias sustancias antioxidantes, muchas, muchas, entre ellas, pues obviamente las epicatequinas y otras muchas. Entonces, se ha visto que alrededor de 3 tazas de café al día puede reducir el riesgo de cáncer, y eso lo comenté mucho con el doctor Laviano, Alessandro, que es un especialista mundial en cáncer, y se cuenta también el número de tazas que toma, porque tenemos evidencia de que eso reduce riesgos de cáncer. Entonces, digo, realmente es por la cuestión de los antioxidantes que contiene el café. Y pues aquí en México también tenemos el cacao, el chocolate. Lo que pasa es que el chocolate también tiene mucha grasa y eso hace que si tú te comes exceso, además el chocolate es muy amargo. Entonces la gente toma chocolate endulzado con un montón de azúcar. Entonces ya no es el cacao puro, es el cacao con azúcar y con grasa. Entonces, no se recomienda, pero el chocolate también sería un excelente antioxidante en todo caso, así como lo es el café. Ujú. El café. Muy bien, doctora. Pues nos comentan también que también hace falta mucha educación en nutrición en las escuelas de medicina. Claro. En función de esto, también nos preguntan qué estrategia se sugiere para que los médicos soliciten la interconsulta a nutrición, inclusive cuando las dietas intrahospitalarias muchas veces no son indicadas por los nutriólogos, sino por los médicos. No sé en este sentido qué experiencia nos pueda compartir. Em, en las escuelas de medicina, ¿me decías? Perdí el hilo. En este segundo comentario es más bien hacia qué estrategias se establecen para que dentro de los hospitales sean los nutriólogos quienes prescriban las dietas intrahospitalarias. Mira, o sea, eso es un campo que se ha ganado poco a poco. O sea, digo, yo tengo la experiencia del Hospital General de México, que es un servicio que yo inicié y que, créanme, lo llevo 24 horas en 24 años en este hospital. Y cuando yo llegué, o sea, tierra de nadie. O sea, nadie hacía nada al respecto. Las pobres NPTs ahí en el lavabo, ahí con un mercherito. O sea, era algo que decía, no puede ser que sea así, ¿no? Y bueno, pues ha sido una lucha constante a lo largo de los años y hoy en día es un servicio establecido, no nada más establecido, sino pertenece a dirección médica como cualquier otro servicio de especialidad médica. O sea, está alergo, pediatría, nutrición clínica, o sea, se toma en cuenta igual y todo lo relacionado con nutrición se nos interconsulta. Obviamente es un hospital de 1,100 camas que no podemos, o sea, tamizamos a la mayoría, o sea, a casi todos, pero la parte del manejo nutricional siempre se nos interconsulta. Pero eso ha sido costumbre de lo que desde hace 20 años o 22 años, porque llevo 24, pero pues al principio fue todo a ver cómo armo toda esta estrategia, pero ahorita es increíble, todo se maneja por medio de nutrición clínica porque todos los médicos más jóvenes saben que hay un servicio de nutrición clínica. Damos clases en la UNAM a los médicos y les mostramos, a ver, nutrición clínica no es nada más para sacar 10. Nutrición clínica no es una materia así nada más porque, nada más les importa gastro, pues vean que esto también es importante. Y sí, o sea, les cambia mucho la perspectiva de lo que es nutrición. Y pues en los hospitales pues tiene que haber, o sea, todavía no logramos conquistar el departamento de dietas, porque ese es otro departamento,
que para mí ese es un departamento de servicios de alimentos, pero el manejo y la prescripción de la parte nutricional, por lo menos clínica, es nuestra. Eso sí, las dietas de hospital todavía le falta mucho al hospital, ese no es un departamento que depende de mí, pero si yo pido que este paciente requiere cierta cantidad de ciertas cosas, de eso a que se lo den, todavía hay mucho que hacer. Pero sí les puedo decir que nosotros manejamos el soporte enteral, parenteral, las ondas, y aún así he tenido problemas con mi nutrióloga de neuro porque el jefe de la terapia cambia las indicaciones y bueno, ha sido todo un rollo. Y entonces ella, pues no sé, mencionó alguna vez que es la terapia de la desnutrición y el otro se enojó y yo tuve que ir a ver, doctor, es que usted reduce la cantidad de lo que damos. Si está la nutrióloga y dice cuánto requiere, ¿por qué usted le baja? No, pero es que esto es lo que requiere. Si no, mire cómo van los parámetros y le mostré con evidencia. Ya no me dijo nada. Pero o sea, todavía hoy, que ya es un servicio con casi 18 años de existencia, pasan esas cosas. Entonces, es una cuestión constante, pero uno tiene que estar preparado para eso. Y yo sé que a lo largo del tiempo eso va a cambiar. Y yo creo que también con los resultados que la nutrición ofrece a los pacientes en este beneficio, pues es cuando también se va ganando ese espacio, ese terreno y la confianza del personal de salud, en este caso no solo de los médicos, incluso pues personal de enfermería, ¿no? Todo el personal que está atendiendo a un paciente. Sí. Eh, Bien, doctora, tengo otras dos preguntas para poderle generar. Nos pregunta María Acevedo, excelente ponencia. Concuerdo que la educación alimentaria es la base del cambio en hábitos. Le gustaría saber su opinión sobre la gestión de emociones en cáncer para un buen apego al tratamiento. Bueno, eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque una persona que tiene cáncer es interesante, pero normalmente se apega al tratamiento. Porque el cáncer es una enfermedad que espanta a todo el mundo. Digo, ahorita, por ejemplo, tengo un paciente que es un paciente con EPOC pulmonar, muy mal, que está terminal, y justo ayer tuvimos, les digo este ejemplo, una junta, los médicos tratantes con los hijos, y uno de ellos dijo, bueno, es que mi papá tiene una enfermedad, pues hay que considerar como si tuviera cáncer, pero no tiene cáncer. Pero, caray, es lo mismo. Entonces, como que el cáncer lo pone como que ya entendí que es cáncer y que es terminal, pero él tiene igual terminal, aunque no sea cáncer, ¿no? Entonces, como que tienen clasificado por alguna razón el cáncer como una enfermedad terminal. Y pues no necesariamente es terminal ahorita. Y pues por el hecho de tener la idea de que es terminal, el paciente hace exactamente lo que le dices. Entonces es difícil que no te sigan las indicaciones. Las que son menos buenas para seguir indicaciones son las de mama o este tipo que no realmente no, pues no, pero son las menos. Normalmente cuando tienes un paciente que no se siente bien, va a seguir exactamente lo que le dices para sentirse mejor. Y más aún si se siente mejor. Entonces, en ese sentido no tengo el problema. O sea, si fuera diabético, por eso yo no, a mí no me gusta ver diabéticos ni obesos, porque pues tú puedes decirles 80 cosas y ellos hacen lo que quieren. Entonces, para mí es difícil, igual con anorexia, igual con, o sea, es muy difícil. Pero en el caso de oncología, son poblaciones que sí te siguen indicación. Bien, gracias, doctora. Pues procedemos a la última pregunta. Nos pregunta Arturo Romero, dice, buenas tardes, ¿existirá alguna sugerencia de algún suplemento ideal para alguien con cáncer de próstata? Si hay alguna recomendación que usted hace. O sea, para pacientes con cáncer de próstata, una vez más, depende el tipo de cáncer de próstata que tengan, pero si es un hormonal, que es el más frecuente, pues sí, se recomienda cambiar la composición corporal para que este paciente no tenga exceso de grasa. Y se recomienda, y además, acuérdense que este tipo de pacientes también tienen, o parte del tratamiento son estas castraciones químicas, que se les ponen medicamentos para bloquear la testosterona. Entonces, lo que hay que hacer ahí es a lo mejor quitar algunos productos que tengan demasiados esteroles, y ya sabemos nutricionalmente cuáles son los productos que tienen demasiados esteroles, como la soya y demás, que son fitoesteroles o esteroles. Entonces, no comer exceso de grasas saturadas que tienen, o quitar la parte hormonal. Lastimosamente, muchos de los pollos y eso, pues también les meten hormonas. Normalmente son estrogénicas, pero también pueden afectar, porque el estrógeno y la testosterona se parecen mucho.
Y pues eso sería lo único. Y el consumo de antioxidantes teóricamente sirve para prevenir, pues si ya tienes cáncer de próstata, pues no, nadie te ha podido demostrar que te ayuda o no te ayuda, pero pues igual no te perjudica. Entonces sería otra recomendación que haría. Pero la principal recomendación es no perder masa muscular, conservar la composición corporal, porque la tendencia en estos casos es evidentemente perder masa muscular. Eso es lo que recomendaría. Muy bien, doctora, pues le agradecemos mucho su participación. En realidad hay mucha interacción en las redes sociales, mucha gente interesada. Esperamos que pues no sea la última participación que tengamos con usted. Y bueno, me voy a permitir compartir la pantalla para proyectar la constancia que le haremos llegar vía digital, la cual dice, la Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Facultad de Medicina, otorga la presente constancia a la doctora Vanessa Furch Tarslowski por su participación como ponente en el webinar Obesidad y Cáncer, ¿qué relación tienen? Celebrado el 27 de febrero del año en curso, se firma en Toluca, Estado de México, en febrero 2025. Al CAL se firma el doctor en medicina Hugo Mendieta Cerón, director de la Facultad de Medicina. Muchísimas gracias, doctora, por su participación. Insistimos en que es un gusto y un honor contar con su experiencia y esta posibilidad de compartir este conocimiento y lo que a lo largo de tantos años ha dejado en la nutrición. Y desde su perspectiva médico-nutricional, como siempre, pues una experiencia mucho más allá de la nutrición. Esperamos que haya sido también agradable para usted y bueno, pues a las personas que nos siguen les recomendamos seguir las redes sociales. Este video se va a subir también al canal de YouTube, permanece en la red social de Facebook de la página de la Coordinación de la Licenciatura en Nutrición y próximamente en el mes de marzo estaremos platicando sobre obesidad en este seguimiento de los días mundiales que celebramos cada mes de acuerdo con las fechas que la OMS nos dicta. Doctora, que pase excelente tarde. Muchísimas Muchas gracias gracias. nuevamente Hasta y pues un luego. saludo. Gracias, Muchas doctora. gracias. Hasta luego. Bye. Hasta luego.